Hola, buenas tardes. Voy a intentar eh, mm, dar los contenidos del seminario Seguridad del Paciente. En primer lugar, darle la bienvenida a este seminario y recordarles que deben de haber hecho su exposición en el foro 1 contando algún accidente, incidente, algún error relacionado con la asistencia sanitaria de la que hayan tenido noticia, haya ocurrido en su unidad o hayan oído de ese incidente por la prensa, por la televisión o por otro tema. Les sugiero también que si por la actualidad del tema, que si desean hacerlo sobre bebés cambiados, que está en la carpeta siguiente, pues les doy información a la que pueden referirse. Deben haber hecho también la tarea 1, medicamentos con similitud ortográfica o fonética, en la cual se dirigen al Observatorio de Seguridad del Paciente mediante un enlace que les doy y ponen allí pues un medicamento con el que estén familiarizados y la página web les indica medicamentos que por cómo suenan o cómo se escriben pueden inducir a confusión respecto al que le ha notificado a ustedes. Les ofrezco también la posibilidad de que elijan día de exposición y pasamos directamente a los contenidos. Cuando vienen hacia la Facultad de Ciencias de la Salud ven este busto en la plaza que pertenece a Hipócrates de Cos, que vivió hace unos 2400 años. Y Hipócrates de Cos establece la premisa inicial de la asistencia sanitaria. Primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Este es la base que debe regir nuestra actividad asistencial y se basa en el principio de la bioética de no maleficencia, que viene a decir que debemos minimizar la posibilidad de realizar un daño cuando realicemos nuestra actividad asistencial, si éste no está compensado por los potenciales beneficios que le causamos al paciente. Debemos abstenernos de realizar prácticas que sean inseguras, que su efectividad no tenga evidencia suficiente, que el balance riesgo-beneficio sea negativo, que estén contraindicadas, que no tengan una indicación adecuada, que sean fútiles o inútiles, que lesionen la intimidad, que sean deficitarias en la información necesaria para la toma de decisiones, que quebranten la confidencialidad, que contribuyan a la estigmatización social y que produzcan perjuicios sociales o económicos no adecuadamente justificados por el beneficio individual o social. Este principio de no maleficencia se sustenta, entre otros, en el valor de la seguridad de la asistencia a la seguridad del paciente. En el año 1854, Florence Nightingale acude a la guerra de Crimea para atender a los soldados ingleses y allí escribe en sus notas que un soldado tenía 7 veces más posibilidades de morir en el hospital que en el campo de batalla. Ella propone una serie de mejoras en la asistencia hospitalaria, sobre todo referente a las medidas higiénicas y alimentarias, y consigue una mejora en los métodos sanitarios empleados y una disminución de las muertes. En el año 2000 se publica este libro en Estados Unidos, Errar es humano, en el que se analiza el sistema sanitario estadounidense y se plasma la relación que tiene la asistencia sanitaria con la muerte por dicha asistencia sanitaria, no por la enfermedad. Establece que se producen 1 millón de lesiones, que es la 8ª causa de mortalidad en USA, que produce un grandísimo coste sanitario y que es un fenómeno en punta de iceberg. Lo que vemos es lo de arriba, pero debajo subyacen una serie de malas prácticas que llevan a estos datos. En España, en el año 2005, en febrero del 2006, se publica el Estudio Nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización. Y en el año 2008 se publica el Estudio APEAS, que es
el estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria de salud. Se basa en un modelo teórico en el que dice que la asistencia sanitaria conlleva un riesgo y que a raíz de este riesgo se producen los efectos adversos, pero que hay unos efectos adversos evitables sobre los que podemos incidir y que deben evitarse. Los errores humanos que conllevan a los efectos adversos pueden ser acciones intencionadas o no intencionadas. Para calcular de qué volumen estamos hablando, podemos hacer esta pequeña cuenta, ¿no? Calcular la incidencia de pacientes con efectos adversos según el estudio ENEAS, ¿no? Establece que la muestra es de 5.805 casos y que nos sale una tasa después de realizar estos datos del 18,9%. De cada 100 pacientes que asistimos, causamos daño a 18,9. Más de 18 pacientes sufren un daño a raíz de la asistencia sanitaria de cada 100. ¿De qué naturaleza es este daño? Pues la mayoría de ello es debido al uso de los medicamentos, daños relacionados con el uso de medicamentos, seguido de la infección nosocomial, de problemas técnicos al realizar un procedimiento, de la monitorización, del fracaso al establecer un diagnóstico y problemas de valoración general. Podemos seguir haciendo el cálculo para ver de los incidentes que tenemos, cuántos de ellos son por errores de medicación, ¿no? Si aplicamos los datos que tenemos nos da el 5,4%, es decir, de cada 100 medicamentos que ponemos las enfermeras, producimos daño en un 5, al menos en un 5%, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto, ¿no? Que es de lo que se trata la seguridad del paciente, detectar los errores para intentar que no vuelva a ocurrir. Pues la OMS propone crear una cultura de la seguridad del paciente mediante la responsabilidad y el compromiso del personal, mediante un liderazgo comprometido con un entorno no culpabilizante, con la comunicación abierta en todos los niveles, con la notificación de los errores y las lecciones derivadas de ellos y con el trabajo en equipo. No buscamos culpables, solo que no vuelva a ocurrir. Pero ¿cómo, no? ¿Cómo se hace esto? Pues notificando los errores y aprendiendo de estos errores, ¿no? La Consejería de Salud y Familia en el año 2007 crea el Observatorio para la Seguridad del Paciente, que es esta página web que les recomiendo que visiten, en la que crea un apartado para notificar los errores, tanto para profesionales sanitarios como para ciudadanos. De esta notificación de errores, busca las causas, analiza las causas y nos presenta este diagrama de Ishikawa, que es un diagrama en espina de pescado, en el cual por cada evento adverso se establecen posibles causas de una manera esquemática, ¿no? Crea una página también el observatorio relativo a las buenas prácticas con el uso de medicamentos, ya que esta es la principal causa de efecto adverso. Vemos que en el listado de buenas prácticas en el uso de medicamentos el punto 7 le sonará porque es medicamentos con nombres o apariencia similar. Ahí es donde ustedes han entrado para hacer la tarea de similitud de medicamentos. El diagrama de Ishikawa que ustedes deben realizar respecto a la notificación que han hecho en el foro 1 pretende el análisis de la causa raíz del efecto adverso, buscando, analizando en cada uno de estos posibles causas debido a qué actores, ¿no? El motivo, ¿no? Que puede haber llevado a que se produzca ese error. Por ejemplo, en un error de identificación del paciente estudiado, pues vemos que es porque no utilizaban la pulsera, porque había documentos de un paciente, de más de un paciente en un sobre de historia clínica, porque había datos incorrectos en la etiqueta, porque la etiqueta era errónea o porque se había trabajado con distintas historias clínicas en una misma mesa de trabajo y se habían mezclado los documentos. Vamos a analizar con detenimiento un caso, el caso de Ryan, que es un caso real ocurrido en 2009,
Y vamos a ver lo que la prensa decía respecto a este caso, ¿no? La documentación es de la ABC, ¿no? Dice, no fue una iniciativa suya, la enfermera imputada en la muerte de Ryan no se ofreció a dar la alimentación que le costó la vida al hijo de la primera víctima española de gripe A, según ha podido saber ABC, de fuentes cercanas a la investigación. El jueves, en su declaración ante la juez que instruye el caso, la joven enfermera del Gregorio Marañón afirmó que en la UCI le indicaron que alimentara a Ryan sin advertirle antes de que la nutrición debía suministrarse por una sonda nasogástrica a través de la nariz. En su lugar lo hizo por vía venosa periférica directamente a la sangre. Ese error, la confusión de las dos vías en su primer día de trabajo en la unidad, fue lo que provocó la muerte del pequeño el pasado 13 de julio. El problema parece claro que es la muerte de Ryan, ¿no? ¿Y por qué ocurre este fallecimiento? Pues parece que se achaca a un problema de comunicación. No le advirtieron, ¿no? Parece también que hay un problema de formación y entrenamiento. Era el primer día, ¿no?, de la enfermera, ¿no? Está claro que es un error de medicación respecto a la vía de administración y en la UCI le indicaron que alimentara a Ryan sin advertirle antes de que la nutrición debía suministrarse por una sonda nasogástrica a través de la nariz. Este no es Ryan, pero hubiera podido ser. Esta documentación la extraigo de un documental sobre donación de leche materna para pacientes ingresados en UCIs de neonatos, ¿no? Esta es la mamá de este niño y vemos que este niño está en una incubadora monitorizado, al menos con 2 bombas y una tercera bomba, 3 bombas de infusión, un respirador y esa al menos es la tecnología que tiene, ¿no? El aparataje que tiene. A Ryan parece que no le advirtieron en un CI a la enfermera la vía de administración. Algo más, pues que era su primer día. Respecto a los profesionales, ¿algo más que decir? Pues nos preguntamos si había una lista específica para trabajar en un servicio tan especializado, si había protocolos de UCI de acogida a nuevas profesionales sin experiencia y si había protocolos de técnicas que se hacen de rápido acceso y consulta. El ABC sigue diciendo, ante la juez no asumió por completo la responsabilidad del error. Confirmó que el día de los hechos fue su primera jornada en la UCI de neonatos, una unidad de gran complejidad por el tipo de pacientes y la tecnología utilizada. Realizó su turno con 3 enfermeras más y, según explicó ella, a ella se le asignaron las tareas de auxiliar por su falta de experiencia. Aseguró además que siempre estuvo tutelada por una enfermera hasta que una urgencia acaparó la atención de sus compañeras. Fue entonces cuando se le indicó que alimentara a Ryan sin advertirle de que debía utilizar la vía nasogástrica, según su testimonio. También argumentó que hasta entonces ella había administrado a otros pacientes la alimentación por vena. Antes de estar en UCI, en la UCI de neonatos, la joven enfermera había hecho sustituciones en las urgencias infantiles del Gregorio Marañón y en la UCI de adultos del 12 de octubre de Madrid. La imputada denunció ante la juez la inestabilidad de su puesto de trabajo. La seguridad del paciente se basa en el modelo del queso de Gruyère de Reason, en el cual dice que la actividad asistencial tiene un peligro que puede ocasionar un daño. Corresponde al sistema establecer defensas para evitar los accidentes. Múltiples errores alineados permiten que los accidentes o eventos adversos ocurran. La revisión del sistema permite identificar cómo los fallos atraviesan las defensas. El ABC sigue diciendo, lo que inyectó en la vía sanguínea de Ryan fue un preparado láctico llamado Alpren, cuya administración solo debe ser oral a través de la nariz para que el alimento termine en el estómago del bebé. Pero también existen otros preparados nutricionales que pueden administrarse por vía sanguínea con una tonalidad blanquecina similar a la leche. Con estos preparados de un color similar,
A la leche se alimentan a niños prematuros con el sistema digestivo muy inmaduro o bebés con mala tolerancia digestiva. Personal de enfermería que trabaja en unidades similares aseguraron a ABC que es muy fácil confundir los preparados si no están identificados. Le dieron la leche preparada en una jeringuilla y le pidieron que se la diera a los niños, sin advertirle de que debía hacerlo por una sonda nasogástrica. La leche que se da a los niños en la UCI del Gregorio Marañón no se marca. No había ningún rótulo ni ninguna marca que indicara que la jeringa con la que debía alimentar a Ryan contenía leche. En el informe oficial se asegura que la leche no se rotura porque con su color blanco no induce a errores de medicación. Algo más, pues que la enfermera hacía el rol de auxiliar, que no están autorizadas para administrar por vía intravenosa, pero sí oral. Quizá por eso no le especificaron que era por sonda nasogástrica. ¿Y por qué la leche no se marca? Esto podríamos enfocarlo dentro de las tareas a desarrollar. En el vídeo del que he sacado las fotografías vemos que la leche donada por una mamá se mete en una jeringa de color rojo anaranjado, una jeringa tipo Luer. Se identifica la sonda nasogástrica, que es de tipo rojo anaranjado también y que está identificado con la fecha, el tamaño, y se conecta y se le da al bebé. Él a veces sigue diciendo que es una cadena de errores, que en la cadena de fatalidades que acabaron con la vida del recién nacido, la inyección de la leche se hizo a través de una bomba de infusión sin sensor, de manera que no saltaron las alarmas hasta que ya fue demasiado tarde y había entrado todo el preparado en la vena de Ryan. Desde ese momento el niño empieza a empeorar de forma progresiva hasta fallecer a las 11:30 del 13 de julio por un fallo sistémico. ¿La bomba influyó de alguna manera? Que estaría dentro de equipos y sociales o de equipamientos y recursos. Yo pienso que no, porque aunque hubiera sido una bomba inteligente, donde nosotros ponemos la jeringa, podemos programarla, ¿no? Y claro, si ponemos una bomba en una bomba de medicación, una jeringa de leche, de la oferta del menú de productos que te dice que cuál es el producto que estás poniendo, podríamos darnos cuenta que no es ninguno de esos productos el que vamos a administrar, pero estas bombas siempre tienen la opción de otros que podíamos haber darlo y la bomba inyecta lo que nosotros ponemos. No creo que la bomba tuviera, en este tema no creo que interviniera la bomba de ninguna manera activa. Así iría quedando nuestro diagrama de Ishikawa. Respecto a las conexiones, me gustaría comentarles una cosa, ¿no? Hay varios tipos de jeringa, esta es la tipo Luer, esta es la tipo Luer Lock y esta es la tipo cono de tipo catéter, ¿no? Desde el año 1991 surgen las primeras inquietudes debido al número de errores de conexión en sondas que produce efectos adversos. El caso de Ryan es en el año 2009. En el año 2016 se publica la norma específica para conectores de aplicaciones enterales, pero no es de obligado cumplimiento. Esta norma viene a decir que debe haber una conexión específica para sistemas respiratorios, otra para aplicaciones enterales, otra para aplicaciones uretrales y urinarias, otra para inflado de manguitos de presión, otra para aplicaciones neuroaxiales y otra para aplicaciones intravasculares. En el caso de Ryan no hay conexión, las conexiones no eran intercambiables, desconocemos este punto y desconocemos también el punto de las líneas de colores, pero ABC no nos lo especifica. ¿A qué se refiere los colores que identifican las vías? Pues se refiere a que en esa norma ISO se establece que la vía enteral se debe identificar con el color morado o violeta, ¿no? Este es el protocolo de acogida a los nuevos profesionales de enfermería en el Carlos Haya y vemos que ya habla de que el material necesario para la nutrición enteral en la alimentación del recién nacido ya habla de este color marrón. Habla de que la conexión debe ser única, de que las jeringas
Para administración enteral debe ser de color malva, de color morado, igualmente el sistema de alimentación y la bomba, para impedir que surjan estos lamentables accidentes, ¿no? Cabe preguntarnos si el paciente tuvo algún papel en este evento adverso. Hombre, un bebé de días que tenga algún papel en este evento adverso parece una barbaridad, ¿no? Pero sí podemos preguntarnos si esto hubiera sucedido si se hubiera permitido el acompañamiento, ¿no? Para terminar ya, decir que en el estudio ENEAS dicen que la relación de los casos estudiados, la relación entre el fallecimiento del paciente y el efecto adverso, tiene una frecuencia de 15, que es el 0,22%, ¿no? Que es una barbaridad. Decirle que con esta información espero que puedan hacer su diagrama descargándose la plantilla, clicando en tarea 2 y que las pondrán en clase el día que elijan. Esta exposición lleva el 40% de la nota y por mi parte pues nada más. Muchas gracias.